conversar acerca de un análisis de la tendencia que tiene la violencia homicida en Guatemala. Vamos a hablar tanto de largo plazo como de lo que está sucediendo en este momento y la dirección que esta violencia homicida lleva, pero especialmente vamos a analizar un poco qué está ocurriendo, dónde está ocurriendo y qué políticas públicas se deben implementar y en dónde para poder tener mejor control de la violencia homicida. Para hacer este análisis y estos comentarios, hoy me acompañan Carmen Rosa de León Escribano, directora ejecutiva de IEPADES. Bienvenida, Carmen Rosa. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña también Sandino Asturias, que es coordinador del Centro de Estudios de Guatemala. Bienvenido, Sandino. Gracias. Y Carlos Mendoza, analista político de CABI, de Central American Business Intelligence. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vamos a conversar un poco acerca de estos temas y voy a iniciar planteando un tema. Cuando hablamos de violencia homicida, una tasa, un indicador estándar que se usa a nivel mundial es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Se utiliza esta cifra porque si usamos números brutos, varía obviamente de país en país. Si utilizamos cuántas muertes diarias hay, varía sustancialmente en función de la población que puede haber en un determinado país. Entonces, un indicador que estandariza comparaciones a nivel mundial es esta tasa. ¿Cómo funciona esta tasa? Arriba se pone el número de muertos que hay durante el periodo, normalmente es un año, y en la parte de abajo está la población total de ese país. Al dividir un número dentro del otro nos da un número. Este es el indicador de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hago esta explicación al inicio porque va a ser mucho de lo que vamos a utilizar durante el programa para poder analizar y comparar esta cifra en el tiempo, en territorios y las tendencias que esto tiene. Así que vamos a iniciar un poquito con esto y les doy la bienvenida a los tres, partiendo porque empecemos un poco con el análisis de largo plazo. Y largo plazo aquí vamos a hablar del año 2000 para acá. Por dos razones, básicamente. Uno es desde donde hay información estadística confiable que se pueda de alguna forma verificar o validar, especialmente de la PNC. Hay información del INACIF, desde que el INACIF se crea, pero empezamos a hablar un poco desde esa época. Y le voy a dar la palabra un poco a Carlos al principio para que hablemos de este tema. Nuestros televidentes en televisión van a estar viendo algunas de las gráficas que vamos a estar explicando en este momento. Carlos. Muchas gracias, Quique. Sí, efectivamente, los datos de la Policía Nacional Civil reflejan que desde el año 2000 hasta agosto del 2009 hubo un ascenso dramático de la violencia homicida en el país. Hubo dos momentos en ese periodo en el que se logró de alguna forma controlar un poco el nivel de la violencia. Sobre todo destaca el periodo en que fue ministra Adela de Torreviarte, se logró revertir un poco la tendencia, pero luego cuando ella dejó el cargo volvió a subir y en agosto del 2009 es cuando se encuentra la mayor tasa mensual de homicidios y el mayor número absoluto de homicidios. Durante el año 2009, incluso ya hablando anualmente. Pero a partir de ese pico empezamos a observar que se revierte la tendencia. Y entonces baja en el año 2010, baja en el año 2011 y este año 2012 vamos de nuevo a encontrar un año a la baja. Entonces son 3 años consecutivos de descenso en la tasa de homicidios. Carmen, ustedes han hecho también un poco de análisis de esto. De hecho, durante esta semana hicieron una presentación del tema. ¿Coinciden estas informaciones, estos hallazgos que menciona Carlos, con lo que ustedes han encontrado en este periodo de 10 años? Sí, absolutamente. Nosotros sí encontramos que a partir del 2009 hay una baja de homicidios e incluso se ha reflejado internacionalmente, ya que Guatemala aparecía en algún momento como el segundo más violento a nivel mundial y ahora ya en algunos informes internacionales hemos bajado al 5º lugar. Entonces, claro, no es para morirnos de la alegría porque implica un nivel de homicidios todavía muy alto a nivel mundial, pero yo creo que lo importante aquí es darse cuenta que se está disminuyendo y ahí la presentación nuestra esta semana iba cabalmente a buscar las claves de por qué está disminuyendo, porque eso sí podría representar a nivel internacional un aprendizaje de cómo empezar a trabajar un país de alta violencia, empezar a bajar sus tasas. Vamos a analizar un poco de esos temas, de las causas y demás más adelante en el programa, pero Sandino, cuando vemos ese tipo de cosas, decía Carmen Rosa el tema de que estábamos más alto de lo que estamos hoy. Las cifras lo que nos dicen es que llegamos a estar en 48, 49 homicidios por cada 100.000 habitantes, fue la cifra más alta como país. Hemos venido bajando y este año debiéramos cerrar entre un 33 o 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hay una baja casi de un 20% en ese periodo de tiempo de 3 años para acá de lo que estamos hablando, pero el promedio de América Latina es 24. O
O sea, estamos todavía muy por arriba del promedio de América Latina, pero ya hay una tendencia a la baja. ¿Te coinciden también esas cifras, ese análisis que ustedes han hecho? Sí, mira, yo creo que es importante ver este largo plazo, que los acuerdos de paz 96, el nacimiento de la Policía Nacional Civil, y el año 2000 nos coincide con otro elemento, que es el año más bajo de homicidios. Es el año que más capturas hubo por homicidio, 428. Es decir, cuando el Estado funciona, cuando tenemos una institucionalidad... Y para poner una referencia, 428 de lo que en esa época aproximadamente han de haber sido unos 4.000 homicidios. Un poco menos, pero digamos era casi el 10% o un poco más del 10% de los homicidios tuvieron captura. Exactamente. Para poner esa relación. Por eso decimos, hay una institucionalidad nueva, la paz, los procesos que se iniciaron, y justamente el 2000 es un quiebre. El 2000 empieza un deterioro que llegó casi a triplicar hasta 2009 los homicidios, y vemos también la sensible baja, llegamos a 127 detenidos por homicidio en el 2009. O sea, hay una relación inversa entre la relación de la acción del Estado frente a la criminalidad. Hay un dato curioso de esa época, porque estamos hablando que es el quiebre. Hay dos quiebres en este momento, en ese periodo. Un quiebre es el 99 al 2000, donde hay un quiebre hacia arriba, y el 2009 al 2010, donde hay un quiebre hacia abajo. Pero yendo al quiebre del 2000, hay una cosa curiosa que escuché a Sandino decirlo hace algunas semanas, no me había percatado de eso. Hay una cosa curiosa que ocurre en el 2000. Muchos exigen que la forma de reducir la violencia homicida es sacando el ejército a las calles. En el año 2000 fue el año en que se aprobó las fuerzas combinadas. Así es. El año en que se aprueba que el ejército puede salir a las calles a acompañar el proceso de policial, es el año que empieza el quiebre hacia arriba, donde empiezan a subir las muertes violentas. Y es donde no se ha evaluado. Me parece que no se ha evaluado. Yo lo hacía como comentario porque me llamó la atención ese comentario. Pero también es el año en el que se rompe la carrera policial, ¿verdad? También. Entonces yo creo que aquí es también un donde dato, se modifica la ley de la Policía Nacional Civil, para que permite que no sean comisarios de carrera los que lleguen al cargo, sino que puede ser un cargo político. Y eso a la vez hace que el director que viene de fuera pueda nombrar sin atenerse a la carrera policial. Entonces es también el principio del debilitamiento de la institucionalidad de la policía. Ahora, regresando un poco a tendencias, viendo ya entonces el periodo del segundo quiebre, el quiebre de agosto del 2009 para acá, Carlos, hablemos de esa tendencia, porque es la tendencia en el mediano plazo, que son los últimos 2 años más o menos. Hablemos un poco de ese periodo de tiempo. Bueno, hay muchas hipótesis, ¿verdad? Una de las más importantes en nuestro medio es esta hipótesis institucional de cómo la fuerza y la capacidad del Estado de respuesta ante el crimen logra disminuir o por el contrario incentiva. Todavía no se ha explicado muy bien ese quiebre, a mi parecer, ¿verdad? Porque no se logra identificar políticas públicas que a nivel nacional lo expliquen. Una hipótesis, que es una que yo manejo, es relacionada con las luchas territoriales, ¿verdad? Por el poder. Cuando hay diversos grupos peleando por ese poder, hay incentivo para que entre ellos se maten, ¿verdad? Cuando uno de esos grupos logra dominar a los demás, ese incentivo ya no existe, ¿verdad? Ya no hay necesidad de eliminar a los contrarios. Entonces, es una hipótesis que habría que evaluar en el sentido de qué porcentaje de la disminución puede explicar eso. Lamentablemente yo no tengo acceso a información de inteligencia que indique cómo son estas dinámicas entre los grupos del crimen organizado, pero es una hipótesis plausible de que se llega a un equilibrio entre ellos, y eso hace que, y por el contrario, esta tendencia de cortísimo plazo que vamos a explorar más tarde pudiera ser que, según lo que dicen las autoridades, se rompió ese equilibrio y nuevamente hay una dinámica de lucha entre ellos. Ese periodo del agosto del 2009 para acá, esa tendencia a la baja, esa lógica que planteaba Carlos o alguna otra lógica que ustedes saben. Sí, nosotros hemos hecho algunas hipótesis sobre esto, y sobre todo viéndolo desde la perspectiva de la prevención. Nosotros sí creemos que el Estado hizo y sociedad hicieron alguna serie de acciones, no con esa intencionalidad, porque no fue por política pública, pero que sí incidieron. Entre ellas tenemos los programas sociales que incrementaron en 120% la cobertura educativa de educación media
y que proporcionaron en programas el ocio en los jóvenes, es decir, empezaron a trabajar a nivel de barrio, que es una de las primeras cosas que nos dicen técnicamente que hay que hacer en materia de prevención. El otro, evidentemente, la coordinación interinstitucional entre Ministerio de Gobernación y... Solo antes de que entremos en ese otro esquema, aunque ahí hay lo vamos a ver en el siguiente segmento, porque vamos a ver la parte territorial, porque para buscar también la aplicación territorial, pero esa explicación que planteabas, esa cobertura adicional que se logró fue en áreas rurales. Y fue no necesariamente, porque sí se metió mucho en el ámbito urbano. Correcto, pero eso fue el Consejo de Cohesión Social, que no necesariamente era el tema de escolaridad, sino que era simplemente el tema de escuelas abiertas. Entonces correcto. Nosotros sí vemos, después hay otro tema, el tema de coordinación interinstitucional, que hace que se rompan bandas y que eso también, sobre todo el tema de extorsiones y secuestros, disminuye. El reordenamiento del negocio del transporte, que al generarse transurbano y transmetro genera más seguridad, un desplazamiento y además ya la muerte de pilotos, que tenía muchas causas, pero me refiero que hubo desplazamiento en la violencia homicida, porque del eje de la Aguilar Batres, por ejemplo, que se redujo prácticamente a cero los homicidios de pilotos. Eso hizo una especie de efecto vejiga, donde esas bandas criminales se movieron hacia lugares. Sí, pero sin embargo hay una disminución drástica, digamos, de este fenómeno que veíamos que era diario. Entonces, haciéndolo, digamos, en diferentes ámbitos, más cobertura de salud, que también vemos que puede incrementar el número de lesionados, porque a la vez hay más cobertura y más práctica en los médicos. Es decir, aquí ya la Cruz Roja ha dado cursos de medicina de guerra en los hospitales guatemaltecos, ¿verdad? Porque ya estamos en ese nivel en las emergencias. Se siente colapsado. Se siente colapsado, pero a la vez tiene más práctica. Entonces hay más, se mueren menos o se pueden salvar más personas también de un ataque armado, ¿verdad? Tengo que ir al corte, regresamos con Sandino también para hablar un poco de un esquema que va a contradecir un poco lo que habíamos hablado del tema del ejército, porque uno de los argumentos también que hay es que se generaron también vacíos de poder, vacíos de presencia del Estado, del ejército principalmente, pero vacíos que se generaron con la firma de la paz, que al salir el ejército de esos lugares generaron vacíos, y esos vacíos fueron ocupados por otras instancias, el balance que decía Carlos, donde entraron crimen organizado y otras estructuras a ocupar esos espacios. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.